Así preparo la ensalada navideña más rica. En el canal de las ensaladas seguimos dándole con toda esta temporada de ensaladas navideñas, que están buenísimas, llenas de color, sabor y alegría. Bueno pues, vamos empezando con esta ensalada que queda tan rica que todo el mundo va a querer repetir. Empezamos con una piña bien fresca. La lavamos muy bien, la pelamos, le quitamos los punticos negros y la cortamos en rodajas. Luego, esas rodajas las picamos en cubos pequeños que queden parejitos, ni muy grandes ni muy chiquitos, para que se vean bonitos al servir. Ahora, colocamos la piña en una ollita, sin agregarle agua, porque ella solita suelta su jugo. La cocinamos a fuego medio hasta que ese juguito natural se reduzca y se evapore, dejando la piña más concentrada, dulce y con una textura deliciosa. Ese paso es clave para que la ensalada quede perfecta. Mientras tanto, seguimos con medio repollo o col blanca. Lo cortamos finamente, con paciencia, en tiritas delgadas. En un recipiente grande lo ponemos a desinfectar con agua y vinagre blanco, de manera natural durante unos 10 minutos. Esto nos asegura que quede limpio y crocante. Anímese a ser parte de esta comunidad tan bonita. Dele clic o suscribirse. Eso es gratis, no tiene ningún costo. Para usted es un momentico y para nosotros es un regalo enorme. Ese gesto nos da la motivación de seguir compartiendo recetas todos los días. No deje pasar esta oportunidad de apoyar algo hecho con cariño. Seguimos con 75 gramos de almendras enteras. Las cortamos en trozos pequeños, no muy finos, para que al mezclarlas se sientan esos pedacitos que dan textura. Vea pues, no me están comentando los videos y me van a hacer pensar que no les gustó ni un poquito. No me dejen hablando solo, escriban algo bonito allá abajo, que eso no les cuesta nada, y a mí me alegra el alma. Continuamos con 250 gramos de queso mozzarella, semiduro o duro, que sea firme para que no se deshaga fácilmente. Lo cortamos en cubos pequeños y parejos. Listo pues, ahora viene lo bueno, vamos a combinar todo. En una ensaladera o recipiente grande, agregamos el repollo bien escurrido, la piña ya cocinada, el queso en cubos, las almendras troceadas y 150 gramos de arándanos deshidratados. Luego añadimos 150 gramos de coco natural rallado. Y por último, 250 gramos de jamón cortado en cubos pequeños. Mezclamos un poquito, solo para integrar, y la dejamos ahí mientras preparamos el aderezo, que es el toque mágico de esta receta. En otro recipiente, agregamos 350 gramos de yogur griego natural. Añadimos 5 cucharadas de miel de abejas. Exprimimos el jugo de un limón que va a darle ese toquecito ácido, refrescante y además ayuda a realzar los sabores. Con un batidor manual mezclamos todos los ingredientes hasta que tengamos una crema suave, homogénea y bien incorporada. Ahora sí, vertemos el aderezo directamente sobre la ensalada. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos con suavidad de abajo hacia arriba, para que el yogur cubra cada pedacito de fruta, repollo, queso y almendra. Queremos que todo quede bien impregnado, pero sin aplastar los ingredientes. Una vez bien mezclada, refrigeramos unos minutos para que tome más cuerpo y esté bien fresquita al servir. Y vea pues, ya con eso tenemos una ensalada navideña espectacular, cremosa, colorida y con una combinación de sabores que encantan. Lo dulce, lo salado, lo ácido y lo crocante, todo en una sola preparación. Esta ensalada se puede acompañar perfectamente con carnes frías, cerdo, pollo al horno o incluso con una cena ligera. Es de esas recetas que lucen elegantes, pero son fáciles de hacer y dejan a todo el mundo impresionado. No creerás lo fácil que es preparar esta ensalada. En el canal de las ensaladas seguimos con esta temporada deliciosa de recetas navideñas, esas que llenan la mesa de color, frescura y alegría. Así que si aún no te has suscrito, hágale pues, suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguna receta. Y de paso puedes guardar las que más te gusten, compartirlas y dejar tu me gusta. Primero que todo, tomamos una taza de espinacas y las lavamos bajo el chorro de agua fría. Y de manera natural, las ponemos a desinfectar con agua y vinagre blanco. Luego, ocupamos 100 gramos de repollo blanco. Este lo cortamos muy finamente, que quede delgadito. Lo ponemos en un recipiente y de la misma manera lo ponemos a desinfectar con agua y vinagre blanco. Este proceso, además de limpiar, le da un toque más crujiente y hace que el repollo mantenga su textura perfecta.
Repetimos el mismo proceso de desinfección con 125 gramos de arándanos frescos. Estas fruticas no solo aportan color y dulzura natural, sino que están llenas de antioxidantes que ayudan a cuidar la piel y a fortalecer las defensas. Anímese a ser parte de esta comunidad tan bonita. Denle clic a suscribirse, eso es gratis, no tiene ningún costo. Para ustedes es un momentico y para nosotros es un regalo enorme. Ese gesto nos da la motivación de seguir compartiendo recetas todos los días. No deje pasar esta oportunidad de apoyar algo hecho con cariño. Ahora, ocupamos una lata pequeña de duraznos en conserva, aproximadamente 4 duraznos. Los cortamos en cubos pequeños y los reservamos. Estos duraznos aportan ese toque jugoso y dulce, que equilibran perfectamente los sabores vegetales y además son ricos en vitaminas A y C, buenísimos para mantenernos activos. No te preocupes por anotar todo a la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Retomamos las espinacas y las secamos muy bien, con cuidado, que no queden húmedas. Luego, aplicamos el corte chiffonade, es decir, las cortamos en tiras bien delgaditas, para que se mezclen mejor con los demás ingredientes y le den una textura suave y elegante a la ensalada. Y ahora sí, llega el momento más esperado, el de combinar todo. En una ensaladera, agregamos las espinacas, el repollo, duraznos y arándanos. ¡Qué belleza de mezcla! Llena de color, vida y sabor. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo, que es lo que le da ese toque mágico a toda la preparación. Para ello, agregamos el jugo de un limón, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 3 cucharadas de miel de abejas, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Ese equilibrio entre lo ácido, lo dulce y lo salado hace que cada bocado sea una experiencia deliciosa. Finalmente, incorporamos el aderezo a la ensalada, directamente, sin miedo, que aquí es donde se unen todos los sabores. Agregamos además 50 gramos de almendras enteras, que le aportan ese crocante delicioso y además son una excelente fuente de energía, fibra y grasas saludables. Mezclamos una vez más y ¡listo! Con una cuchara grande o una espátula mezclamos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. ¡Listo! Refrigeramos, servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta, fresca, liviana y con ese toque dulce que conquista a todos. Además es ideal para acompañar carnes frías, pollo al horno o incluso para servir solita como una entrada elegante en la cena navideña. Y bueno, si les gustó esta preparación, recuerden apoyarnos con un me gusta, dejar su comentario, contarnos desde dónde nos ven y suscribirse al canal para que sigamos creciendo juntos. Compartan este video con su familia y amigos, que siempre hay alguien que ama una buena ensalada, y más si es tan colorida y sabrosa como esta. Gracias por acompañarnos una vez más en el canal de las ensaladas, donde cada receta la hacemos con cariño, con sabor y con ese toque paisa que tanto nos identifica. Que Dios los bendiga, disfruten esta delicia y nos vemos en el próximo video con otra receta llena de color, frescura y alegría. ¡Hasta la próxima pues!